joven que estaba en la plaza disfrutando de un día libre que tuvo en el trabajo. Y enseguida lo abordó un periodista y le preguntó si sabía que se celebraba ese día, que era el 5 de febrero. A lo que el joven le dijo, un poco dudoso: creo que anticiparon lo del Día del Amor y la Amistad. El periodista no pudo contener la risa y rectificó la respuesta de este joven y le dijo: no es que anticiparon el Día del Amor y la Amistad. Hoy se celebra el Día de la Constitución Mexicana. Creo que esta historia nos muestra cómo muchas veces nosotros podemos olvidar los eventos de la historia. Y creo que es bueno que nosotros sepamos la historia de nuestro país. Pero me parece que aún los datos no son tan trascendentes, sino el efecto que tuvo ese evento en la historia. Esta semana nosotros estamos recordando la semana de la pasión de Cristo. Esta semana es lo que nosotros recordamos como la Semana Santa. Y es que este evento es el evento más importante, no solamente en la historia del cristianismo, sino en la historia de la humanidad. ¿Por qué decimos esto? Porque la cruz y la resurrección, esto va a aparecer allí en sus pantallas, es el clímax de la historia redentora. Es la ratificación del nuevo pacto, la expiación única por el pecado. Es la satisfacción de la justicia divina. La muerte, la cruz, la resurrección de Jesucristo es la propiciación santa de la ira de Dios. Es el epítome del amor y la gracia soberana. Es el objeto necesario de la fe salvadora. Es la única esperanza de la vida eterna. Es por eso lo relevante de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Oh, mi querido creyente, esto no se trata de tener en nuestra agenda un registro que debemos recordar cada año. Esto es el todo de tu vida. Los evangelistas le dedican mucho espacio en su narración a esta última semana del Señor Jesucristo. Mateo le dedica un cuarto de su evangelio. Desde el capítulo 21 hasta el capítulo 28, Mateo habla de esto. Marcos le dedica un tercio de su evangelio, Lucas le dedica un quinto de su evangelio y Juan le dedica la mitad de su evangelio. Así que esto de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo es tan importante que tú y yo debemos de prestar atención, no solamente como un registro histórico, sino como algo que puede cambiar tu vida. Es por esa razón que hoy nos introduciremos a esta narración, a un punto medio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La porción que veremos se ubica en los últimos momentos de este martirio. Un martirio que, por cierto, fue tortuoso y que lo sufrió el justo por los pecadores. Desde el capítulo 26, si ustedes ven el capítulo 26, nosotros encontramos, del Evangelio según San Mateo, encontramos el arresto de Jesús. Posteriormente, Mateo nos describe los 3 juicios que enfrenta a nuestro Señor. E inmediatamente después vemos la sentencia de su muerte. Y en el capítulo 27, desde los versículos 32, encontramos la descripción que hace Mateo de la crucifixión. En el capítulo 27, versículos de 32 en adelante, encontramos esa primer parte de la descripción de la crucifixión. Y Mateo nos va a mostrar el enfoque de él cuando nos va a presentar la actitud de estos judíos y romanos. Una actitud de incredulidad, como lo hemos venido viendo a lo largo de todo el Evangelio de Mateo.
Los judíos y los romanos, gentiles como judíos, eran incrédulos, rechazaban al Mesías. Mateo nos describe la ceguera de estos hombres que estaban viendo la mayor expresión de amor jamás antes vista. Ellos estaban frente a un evento irrepetible, con repercusiones eternas, y no quisieron ver ni creer en esto. Observemos lo que dijeron en el versículo 42. Vea junto conmigo el versículo 42. 41 y 42, de esta manera, también los principales, ¿quiénes? Sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, ¿qué decían? A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Así que estos, viendo la gran manifestación del amor del justo por los injustos, la mayor obra, lo que todo mundo esperaba, el descenso del Mesías y la manifestación gloriosa del Mesías, ellos, viendo tal escena, no quisieron ver. Y esto nos lleva a la siguiente parte de la narración, que la encontramos en los versículos 45 en adelante. Y hermanos, pido a nuestro Dios que en los próximos minutos podamos comprender que el llamado de su palabra no es a tener más registros de los eventos que hoy recordaremos. No es a ampliar nuestro acervo de detalles de la crucifixión o de la resurrección. El llamado no es solamente agendarlo en nuestra lista de actividades religiosas. El llamado es que hoy, al observar estos eventos históricos, puedas creer en esos hechos, pero no solamente creer como una realidad histórica, sino puedas creer que el Mesías es el que murió y resucitó para darte el poder de ser transformados a la imagen de Él. Por favor, no salgas de aquí diciendo, sí, qué bueno que recordamos la resurrección de Jesucristo. No, pregúntate, ¿qué tanto ese poder que se manifestó en la resurrección me está transformando a su imagen? No basta con recordar. Es necesario ser transformado por ese poder. Y mi querido creyente, hoy quiero que a lo largo de estos minutos puedas recordar esta verdad. Porque Cristo murió y resucitó para redimirte. Tú debes de creer y obedecer. Porque Cristo murió y resucitó para redimirte. Tú debes creer y obedecer. Así que observemos el pasaje y sigamos la narración de Mateo del versículo 45 en adelante de este capítulo 27 y veremos 3 eventos históricos que revelan la trascendencia de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 45 hasta el versículo 50 dice lo siguiente: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo gran tinieblas, 3 horas de tinieblas repentinas. Este es el primer evento que veremos. Y a propósito, no veremos a detalle todo el pasaje, sino tomaremos 3 eventos. Hay muchos más, o algunos más, que pudieran llamar nuestra atención, pero quise tomar estos 3 eventos con el propósito de hablar
a nuestras vidas con este punto, porque Cristo murió y resucitó para redimirte. Tú debes de creer y obedecer. Así que el primer evento histórico es 3 horas de tinieblas repentinas. Lo que nosotros encontramos aquí es una oscuridad sobrenatural. Esta oscuridad sobrenatural cubrió la tierra y la cubrió en pleno mediodía. Nosotros podemos ver la narración de Marcos que nos muestra que la hora de la crucifixión fue la hora tercera. Así que en Marcos capítulo 15, versículo 25 encontramos esa descripción. Cristo fue crucificado a la hora tercera. De esa hora tercera a la hora sexta han pasado 3 horas y Jesús está pendiendo de esa cruz durante esas 3 horas. Y repentinamente, después de esas primeras 3 horas, una oscuridad cubre toda la tierra. Y cubre la tierra durante 3 horas más. De la hora sexta, que son aproximadamente las 9 de la mañana, hasta la hora novena, que son las 12 del mediodía, los cielos se oscurecen por completo. Esto es un evento sobrenatural. Esto es un evento sobrenatural. Algunos intentan reducir el valor sobrenatural de este evento, diciendo que fue un eclipse solar. Pero nosotros vemos que la crucifixión se llevó a cabo el día de la Pascua. Y el día de la Pascua siempre había una luna llena. Y nunca hay un eclipse en una luna llena. Además, ningún eclipse solar puede durar 3 horas. Este evento entonces fue producido por Dios de forma sobrenatural para darnos evidencia de lo que representaba la muerte de Cristo en la cruz. No era una crucifixión más de las tantas que habían existido, no, era la misma muerte del Hijo de Dios. Y esto es contrastante cuando nosotros lo comparamos con lo que vimos en el nacimiento del Señor Jesucristo. Ustedes recordarán qué pasó en el nacimiento de Cristo. ¿Recuerdan aquella noche oscura donde los ángeles llegan a cantar y anunciar la venida de Jesucristo? En la noche que nació Jesús, los ángeles cantaban. Y resplandeció luz en esa oscuridad. Pero en la muerte del Hijo de Dios, los cielos resplandecientes del mediodía se oscurecieron por el dolor del castigo del pecado eterno sobre el inocente Hijo de Dios. Allí vemos ese contraste. No se está llevando a cabo una simple crucifixión, es el mismo Hijo de Dios muriendo por los injustos. ¿Y por qué hubo esa oscuridad? Porque Dios estaba castigando el pecado. A lo largo de las Escrituras nosotros vemos la referencia a esa oscuridad como el día del juicio de Dios. Si quieres apuntar, Sofonías capítulo 1, versículo 14, dice lo siguiente: cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo, allí gritará el guerrero. Día de ira aquel día, día de congoja y de angustia. Día de destrucción y desolación. Mire la descripción final de este verso 14 de Sofonías. Día de tinieblas y densas sombras. Día nublado y de densa oscuridad. Así que la razón del por qué hay oscuridad es porque, la primera razón es porque ese día es el día del juicio de Dios. El juicio de Dios sobre todos los pecados de aquellos que Él ha rescatado por su pura gracia. Allí, ese día, fue el día más oscuro y tenebroso que el ser humano pueda concebir, porque allí estaba siendo castigado tus pecados y mis pecados sobre el justo.
Pero no solamente vemos esta referencia de Sofonías. Hay otra razón del por qué se oscureció ese día durante 3 horas. Éxodo capítulo 10, nosotros encontramos la 9ª plaga. ¿Recuerdan cuál fue la 9ª plaga? La plaga de la oscuridad. Y sabes, ese día fue el día donde las tinieblas oscurecieron por días Egipto. Pero eso era la antesala de la Pascua. Eso era la oscuridad, era la antesala de aquel sacrificio que los judíos tenían que hacer y marcar sus marcos de sus puertas con la sangre del cordero para que fueran librados del juicio de Dios. Así que las tinieblas que encontramos en los evangelios están íntimamente relacionadas con la oscuridad de Éxodo capítulo 10. Ya que esa oscuridad fue lo que antecedió el sacrificio del Cordero Pascual. Y esta es la oscuridad que nos refiere Mateo. Una oscuridad de 3 días, de 3 horas, que anteceden la muerte del verdadero Cordero Pascual. ¿Y qué pasó en esas 3 horas? Note conmigo el verso 46. Cerca de la hora 9, no había llegado la hora 9, pero cerca de esa hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 1000 años antes de que esta palabra fuera pronunciada por el Señor Jesucristo, fue escrita por David en el Salmo 22. Y en el Salmo 22 nosotros encontramos la misma expresión: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios inspiró a David para que profetizara esta verdad que el Mesías ahora está diciendo. Y este clamor del Mesías, que gritó a gran voz, pone de manifiesto el dolor tan profundo que Cristo en su humanidad está sufriendo. No es que Cristo se separó de Dios Padre, no, es que en su humanidad está sufriendo los miles y millones de infiernos que tú y yo merecíamos morir y sufrir. Allí está Cristo recibiendo en su cuerpo los miles y miles de castigos que tú y yo merecíamos sufrir. En ese cuerpo verdaderamente humano, Él sufrió la ira eterna del Padre eterno. Cristo en ese cuerpo de carne sufrió el infierno. Y en ese momento clama a gran voz diciendo: ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? En ese momento encontramos la cúspide de todos los tiempos. Es allí donde tú puedes ver la manifestación más grande del castigo, pero a la vez es allí donde se destila el perdón de tus pecados. Es allí donde ves que la justicia de Dios es real, no es un cuento, es real, castigando el pecado tuyo sobre Él. Pero también ves allí cómo se destila la misericordia.
Es en ese mismo momento, cerca de la hora novena, cuando tú ves la ira del Dios eterno, pero ves la gracia del Dios eterno. Es allí cuando nosotros encontramos a Jesús bebiendo esa copa que dijo horas antes: oh Padre, si es posible, pase de mí esa copa. Es allí donde vemos a Jesús bebiendo esa copa amarga, la amargura de la ira de Dios. Y sabes, esa copa amarga no tenía un solo gramo de gracia. No. Cristo tomó esa copa por 3 horas. La tomó completamente, la bebió sin dejar un solo castigo pendiente. Él la bebió completamente para que ahora tú y yo tomemos la copa de la gracia de Dios sin ninguna culpa pendiente. ¿Puedes pensar en eso, mi querido creyente? Allí en esa cruz, cuando está Él diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, está bebiendo la amargura de la ira de Dios, toda la ira que debía ser depositada sobre ti, para que ahora tú y yo bebamos diariamente de esa copa de gracia abundante y eterna. Así que Él bebió completamente el castigo infinito para que tú ahora tengas un perdón infinito. John Stott lo dijo de la siguiente forma: el amor divino triunfó sobre la ira divina por un sacrificio divino. El amor divino sufrió sobre la ira divina por un sacrificio divino. Déjame decir que esta verdad escapa por mucho a nuestras capacidades. No podemos entender eso. Yo jamás podría entenderlo a cabalidad, y mucho menos explicarlo. Y a lo largo de los años, miles y miles de predicadores han tratado de explicar esta verdad y llegan a la misma conclusión. Y es que ¿cómo explicar que Dios sea abandonado por Dios? ¿Cómo? ¿Quién puede entender este misterio? Pero es una realidad que tú y yo hoy podemos disfrutar. Que Cristo fue castigado por Dios mismo para que hoy puedas disfrutar la paz con Dios. Así que la primera cosa que pasó en esas 3 horas es que Dios castigó el pecado de su pueblo en Cristo. Pero la segunda cosa que pasó en esas 3 horas la encontramos en el verso 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Cristo terminó su obra en ese momento. Y Juan nos da un matiz más amplio de esto que Mateo nos describe aquí. Juan nos dice en el versículo 30 del capítulo 19 de su evangelio lo siguiente: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Él terminó su obra en esta tierra, en ese momento. Y hermanos, a Cristo no le quitaron la vida. Él dio su vida.
Jesucristo murió a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde. Y en ese momento el universo entero escuchó esta expresión de nuestro Redentor: consumado es. He terminado la obra. Eso significa la culminación de algo. Cristo culminó la obra para lo cual fue enviado a esta tierra. Su vida, su muerte, su resurrección hizo realidad las profecías que se indicaban en el Antiguo Testamento. Así que esta frase es clave, porque es donde se unió la ira y la misericordia de Dios y culminó un gran final. Pero también, a partir de ese momento se inició un nuevo pacto. Ese día la tierra lloró, porque su Creador partía cumpliendo su propósito. Ese día la tierra se llenó de terror y se estremeció, porque veía al justo y eterno Dios sufrir la tormenta de la ira del Padre sobre el amado Hijo. Pero sabes, en ese día, está arraigada nuestra libertad y nuestro perdón. Hermano, quisiera aplicar esto. ¿Puedes observar cuán serio es el pecado para Dios? Observa que nada, absolutamente nada, ni los sacrificios perfectos del antiguo pacto, ni las obras morales de la ley mosaica fueron suficientes para limpiar el pecado y para librarnos de la culpa y condenación del pecado. Dios no podía pasar por alto el pecado. Dios necesitaba castigar eternamente el pecado, y lo hizo en Cristo Jesús. Pero Dios no juega, no pasa por alto, no pasa de soslayo cada pecado. Dios condena todo pecado. La naturaleza sustitutiva de la muerte de Jesús es importante y es clave para comprender cómo Dios trata el pecado, pero también es clave para entender cómo Dios ofrece el perdón. Pero por favor, considera que el pecado para Dios no es algo que puedes tú utilizar y jugar con él. Dios ha castigado todo pecado en Cristo para acercarnos al Padre. Cristo murió por nuestros pecados. Y sabes, porque Cristo murió por tus pecados, tú debes creer que esa obra es suficiente, y es suficiente para pagar toda tu deuda. Ya fue clavada toda tu deuda en esa cruz. No hay nada más que tú puedas hacer. Él ya pagó. No hay rito, no hay actividad religiosa que te haga acepto al Padre. La obra de Cristo es suficiente y única para alcanzar el perdón y el favor delante de Dios. No hay nada más. Oh, mi querido hermano, por esa razón, no juegues con el pecado. Él ya castigó en Cristo Jesús todos tus pecados, pero eso no te da a ti la libertad de jugar con el pecado, sino al contrario. Esa realidad de que en Cristo fue castigado todo el pecado debe de llevarte a odiar el pecado. Odia el pecado. Corre en sentido opuesto y abraza la cruz de Cristo. Clama y cree que Él es tu Salvador y Él es la fuente de tu satisfacción. Pero veamos un segundo evento que encontramos aquí en esta narración. Versículo 51. Y aquí
el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esta cortina interior, este velo que describe Mateo, es ese velo que encontramos nosotros en Éxodo capítulo 26. Seguramente ustedes recordarán en nuestra lectura bianual. Y el pasaje de Éxodo nos describe que esta cortina o este velo estaba entretejido de hilos azules, color púrpura y escarlata. Y era la combinación de estos hilos que formaban un conjunto de querubines. Los ángeles, estos querubines que son los ángeles guardianes de la santidad de Dios, parece ser que cierran simbólicamente el paso hacia el lugar santísimo. Y ese día, cuando Cristo dice, consumado es, el velo se rompe. ¿Cómo ocurrió? No fue por un desgaste natural. Ese velo se rompió por una obra sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque es una cortina tan gruesa que un historiador llamado Flavio Josefo dice que ni siquiera 2 caballos alando hacia en sentido opuesto hubieran podido romper esas cortinas, porque medían 18 metros de altura y tenían un espesor de 10 centímetros. ¿Quién pudo romper ese velo? Humanamente hablando, fue la obra sobrenatural de Dios. Y ese velo roto, que simbolizaba antes la separación que existía entre Dios y nosotros, fue roto. Así que ya no hay nada que separe la santidad de Dios de aquellos que han sido redimidos por su sangre preciosa. Ese preciso día era el día de la caducidad de todos los sacrificios del antiguo pacto. Ese día se clausuró el sistema sacrificial, porque Cristo fue la consumación de todos los sacrificios. En ese momento, cuando ese velo se rompió, y fue un evento repentino, ¿sabes? Habían sacerdotes sacrificando frente a ese velo. Habían peregrinos que habían llegado para sacrificar y fueron testigos de que el velo se rompió en dos. Y ahora ellos tenían posibilidad de ver lo que antes era oculto. Y saben, a pesar de eso, no creyeron. Pero tú y yo ahora podemos gozarnos en lo que Hebreos dice, capítulo 10, versículo 18. Por favor, lee conmigo, no sé si va a aparecer, pero si no, búscalo en tu Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Por quién? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué? ¿Cuál es el llamado? Ya no hay velo, ya no hay velo que nos impida. Se rompió ese velo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Versículo 22, acerquémonos. Ahora vaya a Hebreos capítulo 4, por favor, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire, versículo 16, nuevamente el llamado, ¿cuál es? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Él ya rompió el velo que nos impedía acercarnos a Dios. Así que hoy el llamado es: acércate, acércate, corre a Él. En los momentos de lucha, acércate a Él. En los momentos de culpa, acércate a Él. Oh, mi querido creyente, no dejes que la culpa de tu pecado te haga creer que aún hay un velo que te impide entrar al trono de la gracia. Recuerda que ese velo fue roto por la obra de nuestro Cordero. Recuerda que nuestro sustituto perfecto rompió lo que nos impedía entrar al lugar santísimo. Él abrió un camino para que tú puedas vivir en comunión con el Padre y hallar gracia en medio de las debilidades más grandes que tú puedas tener. Oh creyente, quizá esta semana has sentido que no vale la pena seguir, porque has visto que tu lucha con el pecado no ha sido una victoria. Ha sido difícil de vencer esos pecados. Y te sientes quizá como un hipócrita, porque aunque has creído en Cristo y por su gracia has decidido dejar de practicar esos pecados, ves una ley en tu cuerpo que da tirones hacia esos deseos que tú deberías odiar. Pero hoy te quiero decir que hay acceso al trono de la gracia de Dios. Hoy tú puedes alcanzar por la obra de Cristo en la cruz el perdón de esos pecados y el poder para vencer esos pecados. Y permíteme llegar a la tercera realidad histórica, el tercer evento histórico que encontramos en capítulo 27 del Evangelio según San Mateo, versículo 51 en adelante. 51b hasta el versículo 54 y después nos iremos al capítulo 28. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Ahora, voy a mencionar cuál es el tercer punto, pero déjenme explicar un poco esto. El tercer punto es: el Rey resucitó y reina eternamente. Y lo estamos conectando porque aquí en los versículos 52 precisamente habla de que el Señor resucitó. Pero en estos versículos encontramos este evento histórico. Y Mateo lo describe de una forma muy singular y muy diferente a lo que lo describen los otros tres evangelistas. Mateo nos dice que la tierra tembló, cosa que ni uno de los otros tres evangelistas menciona. Y probablemente Mateo está haciendo un paréntesis. Si ustedes ven el versículo 51, hay un paréntesis entre el final del verso 51 con lo que nosotros vemos en el versículo 52. Es decir, Mateo parece ser que nos está anticipando y hace un paréntesis haciendo una referencia a lo que él tiene en mente, que nos va a decir en el capítulo 28 acerca de la resurrección de Jesucristo. Porque nosotros vemos en el versículo 52, nota el verso 52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Si tú lees a simple vista, pareciera ser que esos hombres que resucitaron el día de la muerte del Señor Jesucristo, pues
al abrirse los sepulcros, se quedaron ahí pendientes esperando la resurrección de Jesucristo para presentarse a la santa ciudad. Pero cuando nosotros lo vemos en el contexto del capítulo 28 y lo vemos en todo el contexto de la narración de la resurrección, nos daremos cuenta que Mateo lo que nos está diciendo es que sí hubo un terremoto, un gran terremoto, que sacudió la tierra en ese momento. Y muchos creen que las sepulturas de ese momento fueron abiertas literalmente, porque las tumbas de antes no son como las que nosotros encontramos ahora, eran cuevas que eran tapadas con piedras, como la vemos en la tumba del Señor Jesucristo. Así que ese terremoto sí abrió las sepulturas de muchas personas que habían fallecido. Y el día de la resurrección de Jesucristo, vemos que el radiante poder de esa resurrección trajo vida no solamente a Cristo, sino que Él decidió resucitar a muchos que habían muerto. Así que realmente sí hubo una resurrección, no solamente de Jesucristo, sino de algunos que habían muerto anteriormente a Él. ¿Y por qué decimos esto? Porque si usted lee en el capítulo 28, vaya al capítulo 28 y vea qué es lo que pasa allí. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Y versículo 2, lea conmigo. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahora, ¿son 2 terremotos en 3 días? Bueno, algunos comentaristas mencionan que lo que Mateo está describiendo en el capítulo 28, y creo que yo me identifico con esta postura, es que esta palabra que utiliza Mateo 28:2 de terremoto también es traducida en muchas ocasiones como una conmoción general. Sí hubo un terremoto, que lo encontramos el día de la muerte del Señor Jesucristo. La tierra tembló. Pero nosotros vemos una segunda referencia a un terremoto y la encontramos también aquí en el versículo 2 del capítulo 28, pero quisiera que ustedes leyeran junto conmigo el verso 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias ¿qué? Temblaron. Aunque no es la misma palabra, pero nos da la connotación de cómo esos guardias temblaron, se conmovieron. Entonces, al decir todo esto, nosotros creemos que el día de la muerte del Señor Jesucristo hubo un gran terremoto que abrió los sepulcros de muchas personas. Y el día de la resurrección, el día domingo, que Cristo resucitó, muchos de esos muertos que estaban en esas tumbas resucitaron juntamente con Cristo. Los principales sacerdotes querían poner fin a la vida de Jesucristo. Ellos recordaban la voz de Jesús cuando dijo en 3 ocasiones que Él sería entregado por manos de hombres y le matarían, mas al tercer día resucitaría. Así que voy a mencionar lo que nosotros encontramos en los versículos 62 del capítulo 27. Volvamos al capítulo 27, versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Así que estos que están aquí preocupados por que Jesús había dicho que resucitaría, quieren poner todo lo que está a su alcance para que no haya posibilidad de que Cristo resucite. No se había terminado la tarea de ellos con la muerte de Jesús. Deberían continuar
obstaculizando o intentando detener la obra de Cristo. Así que Pilato ordena hacer uso de la guardia romana para asegurar y sellar la tumba donde fue puesto el cuerpo de Jesús. Y después de colocar esa piedra y sellarla, el domingo muy de mañana, después de que ese terremoto ha sucedido y que las tumbas están abiertas, Cristo salió de esa tumba y dejó evidencia perfecta para demostrar que había resucitado. Ni el plan maquiavélico para matarlo, ni el poder del imperio romano fueron obstáculo para que Cristo resucitara. Y la pregunta es, ¿esa piedra era necesaria moverla para que Cristo resucitara? ¿Usted cree que esa piedra era un obstáculo para que Cristo resucitara? No, no. Pero esa piedra fue removida por un ángel, específicamente esa piedra fue removida por un ángel para dar evidencia de que la tumba está vacía. Steve Lawson dice lo siguiente: esa piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir, sino para que el mundo pudiera entrar y comprobar que la tumba está vacía. Hermano, nadie puede explicar cómo el cuerpo de Cristo fue bajado de esa cruz, dejando vacía esa cruz, y después llevaron a una tumba tapándola con una piedra y sellándola con el sello del gobierno. Y sabes, nadie puede explicar por qué esa tumba y esa cruz están vacías. Este hecho irrefutable es el que ha motivado a miles de personas a dar su vida como sacrificio, porque nuestro Rey y nuestro sacerdote ha resucitado. La resurrección de Cristo es lo que separa el cristianismo de todas las demás religiones. Mahoma está muerto, Confucio está muerto, el Buda está muerto, pero Cristo resucitó y vive para siempre. No existe ningún otro hecho en la historia de la humanidad que tenga más relevancia que este hecho. Si pudiera probarse que Cristo no resucitó, entonces el cristianismo es una payasada. No tiene valor. Seríamos los más dignos de conmiseración. Y por eso Pablo le escribe a los hermanos de Corinto en el capítulo 15, versículo 13. Y si puedes acompañarme, por favor, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, versículo 14, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe, ¿qué? Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, un Cristo muerto, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. De hecho, si Cristo no resucitó, nosotros somos dignos de lástima. Porque, ¿qué esperanza hay? ¿Qué esperanza hay? Si solamente estamos esperando en Cristo, en ese Cristo que sí fue un buen hombre y sí hizo muchos milagros, pero si solamente estamos confiando en ese Cristo humano,
nuestra fe es vana. Pero si Cristo resucitó, como hay registro y hay evidencia, y como esa tumba lo declara, esa tumba vacía lo declara, que se levantó de esa tumba después de estar 3 días, entonces nadie, absolutamente nadie debería permanecer indiferente a ese hecho. De manera que la resurrección de Jesucristo, mi querido creyente, es el aspecto central de nuestra fe. Y sabes, ha sido una de las doctrinas más atacadas porque es medular para nuestra fe. ¿Y qué pasó con las personas que vieron a Cristo resucitado? Déjame darte un ejemplo. ¿Recuerdas a Saulo de Tarso? Aquel que era perseguidor de la iglesia y que tenía un corazón indiferente e insensible, que vio y escuchó aquel primer mártir como Esteban diciendo, como dijo su maestro: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pero que en una segunda escena de la vida de este Saulo encontramos a un Pablo que predica el evangelio y lleva el evangelio a gran parte de Asia, llegando hasta Europa, escribiendo gran parte del Nuevo Testamento. Y decimos, ¿qué pasó entre la primera escena y la segunda escena? Él nos dice qué pasó. Él vio a Cristo resucitado. Y Primera de Corintios capítulo 2 versículo 2 nos dice: pues me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. En el año 286, una legión llamada la Legión de Tebana, que se componía de 6.666 soldados, todos ellos se encontraron con el Jesucristo resucitado. Maximiano, el emperador del Imperio Romano, estableció una estrategia para matar y extirpar a los cristianos de Galias. Así que Maximiano llamó a esta legión llamada la Legión Tebana y les dijo: ahora ustedes tienen que aceptar los sacrificios de Roma y tienen que rendir culto a los dioses de Roma, y vamos a extirpar a todos los cristianos de Galias. A lo que esta legión tebana dijo: no lo haremos. Maximiano, en su ira, decidió diezmar y tomar a uno de cada 10 de esta legión y matarlos, para aterrorizarlos y hacerles desistir de su decisión. Esto no causó ningún movimiento a la decisión de la legión tebana, por lo que Maximiano volvió a decir: si no están dispuestos a rendir culto a los dioses y a matar a los cristianos de Galias, voy a volver a hacer lo mismo. Y lo volvió a hacer. Así que uno de los líderes dijeron: pues les recomiendo que ustedes le rindan tributo a Maximiano. Y ellos obedecieron y le rindieron culto a Maximiano como su autoridad. Pero en vez de quitar el furor de Maximiano, se encendió el furor y mandó Maximiano a matar a toda esa legión. Y lo único que dijeron fue: nosotros hemos visto a Cristo resucitado. Y eso pasó el 22 de septiembre del año 286. Estos hombres, junto con otros mártires como Policarpo, Crisóstomo, Juan Bunyan y miles de mártires, dejaron que sus cuerpos fueran destruidos porque veían a Cristo resucitado. Ellos no tenían su esperanza ni su gozo en esta tierra, sino que vieron que su victoria y su felicidad estaba en la eternidad, porque Cristo había resucitado. Y te llamo, por favor, a 1 de Corintios capítulo 15 versículo 20 para terminar. Mas ahora Cristo
ha resucitado de los muertos. ¿Puedes leerlo junto conmigo? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo ha resucitado de los muertos. Oh, mi querido oyente, te invito a ver la clara evidencia de que Cristo ha resucitado. Te quiero suplicar que veas a Cristo, que venció el poder de la muerte y venció el poder del pecado, y veas lo que Él es, el Dios resucitado, y al verle le obedezcas. O si nosotros creemos en la muerte y resurrección de Cristo, te pido por favor que no lo reduzcas a un seguro para ir al cielo. Tampoco lo reduzcas a un antídoto para tu culpabilidad. Te pido que juntos observemos las dimensiones de este evento y nos demos cuenta que el efecto de la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección son mucho más trascendentes que simplemente una aspirina que nos quita la culpa. La muerte y la resurrección de Cristo es la verdad que debe controlar cada momento de nuestra vida. Es la verdad que debe controlar cada pensamiento. Es la verdad que debe motivar cada acción. Es la verdad que debe sujetar cada sentimiento. Oh, quiera Dios llevarnos a esa convicción que porque Cristo murió y resucitó para redimirnos, tú y yo debemos creer y obedecerle.